¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos terminando el año y lo hacemos de la mejor manera posible, con Desde el Retrovisor, miércoles último de mes, día 31. Y sí, decimos adiós una vez más a un año. Ojalá este año haya sido fructífero, sano, saludable, que te haya traído pues todo lo que hayas deseado. Nosotros tenemos también un nuevo personaje y con Paola haremos un recuento por su manera y su decisión de haber ido a lo largo de su camino, de su vida, y también haremos un especial cariño, un especial recuento, pues como decimos, para este cierre de año. Así que, sin más, nos vamos hacia adentro. Paola, ya ves que las tecnologías a veces nos fallan a todos. Pensé que era la única. No, pero por lo menos el tiempo hoy nos va acompañando. Hoy nos acompaña. Es un día espectacular. Eso sí, decidimos estar así un poquito en casa porque calor en este mes de diciembre No, no hace. no tenemos un clima caribeño. Supongo que a lo mejor eso sí que lo echas de menos, ¿o no? Sí, echamos mucho de menos el calor, lo que se produce cuando hay buena temperatura, la alimentación que hay cuando está esa temperatura cálida, eso se echa mucho de menos. Que me encanta un cocido también, que un potaje, me encanta, pero esa alimentación y esos sabores como tan que tienen tanta, que te aportan como tanta textura y te hacen ese segregar esa saliva de gusto, eso sí que lo echo de menos, lo echo mucho de menos. Y eso que no es que acabes de llegar ahora. No, no. Y he probado frutas de todo sitio, de todo lugar donde voy. Me parece muy importante esa fruta que hay allí de temporada, pero no es lo mismo. No, el sabor no es el mismo. La gente que nos esté viendo quizá dirán, claro, no es de aquí esta chica. No. Ya sus rasgos se notan. Desde Colombia, pero bueno, pasando por un montón de países, pero eso después iremos hablando. Pero Paola, ¿cómo llegas? ¿Ya hace tiempo que llegas? ¿Cuándo llegas primeramente a España? ¿Hace cuánto que estás ya en España? Pues llegué en el 2006, llegué con un concepto de España. Los latinoamericanos tenemos un concepto de España de que todo es abundancia y facilidad. Y el concepto en realidad de España es todo es tranquilidad, es paz, y no tienes que estar en esa constante alerta para sobrevivir. Aquí se vive todos los días, allí se vive al día, se vive un día así y un día tenemos esto y pues tenemos el rollo de la comida, no tenemos para hacer compra para el mes, hay gente que programa su menú semanal, quincenal, allí vamos al día. Entonces esto es lo que te da España, tranquilidad, paz, saber que puedes estar hasta las 11 de la noche en un sitio y no tienes que llamar a alguien para que te recoja. Esa seguridad y esa calidad de vida que te da España es lo que en realidad se gana cuando estás aquí. No lo que tenemos pensado, allí vamos a hacer dinero, no. Aquí vamos a ganar es paz, vida, minutos de vida, que es lo que nos quita el estar allí. Qué curioso, ¿verdad? Algo que nunca se contempla quizá cuando, en este caso, estamos aquí, pero cuando compartes otro lugar, vienes de otro lugar, pues es tan sencillo, tan básico. El poder estar en un sitio sin pensar, poder contestar una llamada sin pensar que te van a quitar el móvil, poder comprarte algo o que te regalen algo y poderlo lucir.
Esas son cosas que no las ves en ese momento, pero cuando las tienes aquí dices, esto es lo que en realidad te está dando España. Una oportunidad para crecer tú como persona, laboralmente también, pero ya en cuestión de paz y tranquilidad, solo te lo da esto. Y sobre todo en donde estamos ahora. Es que esto es mágico. Galicia terra meiga. Terra meiga. Meiga, como bien dices, en estado puro. Pero A ver, muy aquí no puro. venimos a hacer mal a nadie. A nada. Aquí vamos a conquistar a la gente. Tan chulo, ¿no? Tan bonito. ¿Y cómo decides venir a España? Bueno, nosotros estando toda mi familia en Colombia, mi madre decidió, porque al final pues como que mi familia es muy matriarcado, entonces somos unas mujeres muy guerreras, porque ya solo el hecho de una mujer con hijos marchar a otro país está como muy etiquetado, abandonado sus hijos o a ver si vuelve, que anteriormente nos comunicábamos pues con una llamada al mes o una llamada, ya era mucho, puede ser cartas, pero no había un WhatsApp, una red social para publicar tu día a día. Entonces ya mi madre, saliendo del entorno en el que estaba, porque al final necesitamos esa salida económica y esa tranquilidad. Entonces decidió marchar ella y se fue llevando poco a poco a mis hermanos. Nosotros estudiamos enfermería allí y veíamos que podíamos aportar algo en nuestro país, vacunando, en partos, en todas las salas que rotábamos. Pero en realidad para salir de casa y llegar a nuestro trabajo era pues como una odisea. Era a ver si el autobús te para, a ver si no asaltan el autobús, a ver si en la parada del autobús no nos pasa algo. No hay BlaBlaCar allí. Ahora lo harás, pero en ese momento no hay BlaBlaCar. Claro. No hay rutas de autobuses seguras. Es que tú estás en constante peligro todo el tiempo. Entonces, los horarios son los que hay, ¿no? Hay turnos de mañana y de noche. Los turnos de noche tienes miedo. Entonces esa poca libertad que teníamos, que antes era como muy normal, que cada vez se nos fue quitando poco a poco, pues porque al final es un país muy bonito, pero con mucha violencia. Claro. Entonces ya hay violencia en nuestros propios vecinos, la gente que conoces, igual el hijo ya se ha ido por otro lado, entonces tienes miedo constantemente. Y esa fue la mayor parte, o sea, no fue la única razón de venir. No porque tuviéramos que hacer dinero, porque la gente, bueno, ese es el concepto que hay, ¿no? Venir a España o a Estados Unidos a cumplir el sueño americano o el sueño español. Pero no, en realidad el venir aquí es reiniciar y empezar desde nuevo. Y ese fue pues como nuestra huida. Hemos huido del conflicto, de la violencia, para darnos una calidad de vida mejor y darle una calidad de vida mejor a los pequeños que vienen detrás. Ese ha sido nuestro propósito. Y todo esto contando con la base, que la base sólida de nuestra fue nuestra madre, que es una guerrera. Decidió venirse, ¿no? Qué guay. Decidió venir, llegar a un sitio que no conocía a nadie. Nadie le dijo, puedes venir, no como nosotros que lo teníamos casi todo ella, hecho. ¿no? Claro. Sí. Ella vino sola y resolvió sola, pasó sus penas sola, cosa que no nos contaría y no nos contó nunca, pero lo hizo pensando en que tengo que sacarlos a todos de allí, porque no los voy a volver a ver si siguen allí. Y es así. ¿Y a dónde llegó ella, Paula? Ella llegó a Madrid. Ella llegó a Madrid y conoció una señora, empezó a trabajar en una casa en Madrid. Y bueno, Madrid todavía se lleva lo de tener una persona en el hogar que te acompaña. Más que todo ella era su compañía, tenían una cocinera aparte, que también era de otro país, pero mi madre era la compañía que tenía ella para salir a hacer compras, para ir a un lado, para ir al otro, para ir de vacaciones. Y ahí de esa manera fue que mi madre conoció a Laredo.
que es donde compramos allí un piso, y conocí esa zona que es el norte de Cantabria, que es súper bonito, y ahí es donde empezamos a llegar todos, donde mi madre dijo, bueno, mis hijos pueden llegar aquí, y aquí van a estar bien en vez de llegar a Madrid. Vale, Que, llegasteis arriba. Sí, nos fuimos al norte, y por eso estamos enamorados del norte. ¿Y cómo era el cambio, aparte de esa, obviamente, la tranquilidad con diferencia a Cali? ¿Cómo era para vosotros lo que es el clima? Porque, a ver, no solo la cultura, que obviamente también, ¿no? Pero el norte, además. El norte, a ver, era como, nos impresionaba mucho, sobre todo la playa, o sea, el mar, era el olor a salitre, el olor a los marineros cuando venían a la lonja con el pescado, poder ir allí, comprar. Claro, nosotros en esta zona donde vivíamos no teníamos costa. Para ir a la costa tenías que tener mucho dinero, Vale. que tenemos costa allí Sí, en Colombia, pero para ir a la costa tiene que ser pues como un viaje de vacaciones, pero con dinero. Pero no cualquiera, ¿no? Claro. Pero no todos podíamos hacerlo. Claro. Entonces llegar aquí y ver el mar, es que era súper... Ver un barco en el mar, así abierto, estando allí, pues pescando, nos parecía, podíamos estar horas allí sentados, da igual que estuviera el clima que estuviera. Luego con el tiempo sí que empezamos a ver lo de las estaciones, que nos sorprendió muchísimo, porque allí no tenemos temporada de lluvias, que son 4 gotas, y luego tenemos temporadas de siempre calor, una temperatura que a veces puede ser un poco insoportable, pero bueno, estamos acostumbrados a eso. Y entonces aquí el tema de las estaciones nos hace, lo percibimos nosotros como que pasa el tiempo más rápido, porque allí es como todo más constante, y aquí el tiempo de, bueno, ahora estamos en primavera, pero luego verano, pero de verano luego viene el otoño, y luego, bueno, esto es increíble, lo de las estaciones, que te dé unos meses de pues de frío, unos meses de calor, unos meses de floración total. Lo de las plantas es total, porque ahí es cuando sí que nosotros nos sentimos más cómodos, en la primavera, en el verano. Es como nuestra zona que nos recuerda, nos traslada un poco allí. Bueno, y más a ti. Yo tengo que decir que algo sé por ahí atrás, que de plantas sabes mucho con la abuela. Sí, sí, nos encanta el tema de las plantas y la alimentación. No vamos a hablar de alimentación saludable porque cada uno tiene su alimentación como considera que sea saludable, ¿no? Pero el plantar tu propia cosecha, el plantar tu propia verdura, es un sabor, es que sabe diferente, las patatas saben diferente, yo qué sé, toda la verdura sabe diferente, y las frutas también. Las frutas de casa, esto que se hace mucho en Galicia, es de, tengo manzanas, oye, ¿queréis manzanas? O tengo higos, ¿queréis higos? Mira, tengo eso de dar comida, es muy de aquí, muy de Galicia, y me encanta. Da igual de donde tú seas, si tú vives aquí y la vecina de al lado tiene, yo qué sé, pues puede tener, es que hasta las patatas se las intercambian, cebollas, hacen todo como así. esos trueques, que es muy de nosotros también, hacemos trueques a cambio de, o unas semillas a cambio de otras semillas. Y lo de las plantas, pues bueno, viene muy bien porque están para las infusiones, aquí tienen mucho lo de las plantas como medicinales para hacer licor de hierbas. Y eso me parece total. O sea, los licores que hacen aquí, pues con las plantas que consiguen en el monte, porque no son plantas que vas y compras en un sitio, no, las consiguen en el monte. Y las abuelas saben cuáles son, cuál es mejor, qué les sentará mejor para el licor de hierbas. Bueno, eso me parece total. Eso sí que me conecta mucho con mi país. No es algo que aprendas aquí, sino que ya lo traes aprendido. Sí, ya lo traemos aprendido. Sí, teníamos a la abuela que hacía pues mogollón de ungüentos, emplastos. Nosotros les llamamos emplastos y ungüentos a lo que se trabaja con las plantas, que se macera, que se tiene un tiempo en alcohol o un tiempo en aceite.
y te vale para todo, pues te vale para una piel irritada, para una herida, o te vale una planta mezclándola con otra, te vale como antiinflamatorio. Son muchas cosas que hacía mi abuela, que te sobaba. Si tenías un esguince de tobillo, te lo recuperaba. Si tenías pues siempre un dolor constante, pues igual te limpiaba el hígado con una bebida, pues hay que tomar esto. Cosas que ellos sabían sin tener acceso al médico, porque allí es muy complicado, no tenemos seguridad social. Entonces, para acudir a un médico tienes que tener dinero. Entonces allí la gente enfermar, para que una persona enferme allí y tengas la fortuna de que te atienda un médico, pues tienes que tener mucho dinero. Y eso es también lo que se valora mucho aquí. Esto de la sanidad, lo que han creado de la sanidad es increíble. La verdad que somos muy afortunadas. Afortunados, total. O afortunados. Sí, Todos, sí. la verdad es que sí. Son esos detalles, ¿no? Que a veces naces con ello y pues sí, como decíamos, igual que la libertad, no la valoras. No. Aunque a veces es cierto que también depende de la ciudad o el lugar donde vivas, puedas tener más o menos libertad, pero no sigue siendo diferente. No, es totalmente diferente. La libertad que tienes aquí, o sea, por ejemplo, que en la zona donde estamos ahora, que tu niño vaya al cole caminando, eso es inviable allí. Que vaya y vuelva, o que quede con su pandi del cole, eso es libre, que queden en su pandi del cole y que puedan ir en bicis sin que los roben, sin que se las quiten, sin que le quiten los tenis. Que eso ya era, vamos, esto de llegar descalzos a casa era muy normal en nosotros. Mis hermanos los chicos, más de uno llegó descalzo a casa, una y otra vez. Entonces, eso sí que es triste llegar así. Y aquí esto, bueno, es que te lo cambia todo, Paula, decías que, perdón, que veníais buscando esa libertad de estar después de Colombia, además de aquella época que, vamos, era súper complicado vivir allí. Sí. Y venís y decidís, además, algo que nadie o poca gente también se plantearía, que es formar parte del ejército español, ¿no? Sí. ¿Cómo diste el paso? Porque como hombre seguramente sería quizá más sencillo, pero como mujer, ¿verías preparada o moralmente, mentalmente? ¿Cómo das ese paso? Que va preparada para nada, imagínate, una enfermera que ha estado en un hospital, que tiene el pelo largo, que tiene las uñas largas, no por la profesión que tengas, pues porque tú eres así. Entonces era como, no pegas nada. Y en realidad no pegaba nada, pero luego resulta que era como la forma que teníamos de tener una estabilidad laboral. Y esa estabilidad laboral en España es súper importante. Bueno, en España y en todo lado. Pero aquí tenerla, un contrato fijo, poder iniciar tu proceso de nacionalidad por medio de tu trabajo, es importante, porque la nacionalidad es ahora tarda muy poco para la gente, ¿no? Pero en los años que nosotros vinimos, tú metes la documentación en el consulado de Colombia, que claro, son también tus compatriotas, pero te ponen mil trabas para esto, te hablan mal y con eso y detrás tiene que ir, lo más importante es un contrato de trabajo, que quien te lo da, el ejército español. Y está muy bien, al final tú vas como que piensas que estás en un trabajo, pero en realidad estás ejerciendo una profesión muy bonita. Te forman para estar allí, puedes hacer estudios varios, te puedes sacar los carnets de diferentes vehículos, de autobús, de camión, de lo que sea. O sea, es una pasada. Tienes la oportunidad de crecer. Y cuando yo entré, igual ya había abierto la brecha esta de la mujer en el ejército, porque cuando yo entré tenía las mismas condiciones que los chicos. Y eso fue algunas mentes más cerradas que otras, algunos jefes más
más a la antigua que Claro, a ver, otros, normal, pero bueno, teníamos muy buenas qué guay. condiciones. Y bueno, con los años de estar allí, porque claro, te hacen contratos. Primero te hacen un contrato de 3 años, luego te lo renuevan Vale. otros Ajá. 3, pero claro, depende de cómo va tu trayecto. Si la lías mucho, si faltas, si te, bueno, mil Claro. cosas, que si estás de baja, Vale. si bajas, que hay gente que, por ejemplo, como en cualquier trabajo, Igual. entras y te haces fijo, pues me voy para casa, que estoy Ya, malo. claro. Y entonces pues, suele pasar mucho. Y entonces nada, luego ya te hacen un contrato de larga duración por hasta los 45 años. Vale. Y entonces tú firmas ese contrato de larga duración si quieres o si no, pues te marchas. Y tú decides ya con tu nacionalidad si te quieres marchar o seguir en el ejército. Y bueno, muchos decidimos quedarnos, la mayoría nos quedamos. Bueno, hay mucha gente que asciende, que pasa a la Guardia Civil, pasa a la policía local, pero bueno, hay gente que decidimos quedarnos y bien, está bien, es algo diferente, es un trabajo en el que no producimos, no se ve producción, pero estamos cuando lo necesitan. Por ejemplo, la UME en los incendios, por ejemplo, cuando fue Filomena en Madrid, cuando fue el COVID, estuvimos muy ahí y al final es un trabajo social que te llena en esos momentos. Claro, no todas las veces estamos como en activo, pero en esos momentos sí que es bonito. Es bonito porque estás dando un servicio, estás dando tú un servicio en el cual te has formado todos los días. Te has formado físicamente porque, bueno, tenemos unas pruebas físicas, todos los días tenemos nuestro tiempo de deporte y luego, bueno, te formas para muchas cosas. Hay cocineros, te formas para cocineros, te formas para administrativos, te formas para telecomunicaciones, para los de zapadores que son ingenieros, se forman pues para poder ayudar a hacer puentes, para... Entonces es algo bonito, es una institución bonita. Además, estuviste un montón de años también, ¿no? Sí, estuve un montón de años y me gustó desde el principio hasta el final, sí. No sé, ¿qué a lo mejor que te gustaría, o de tu época, qué resaltarías de tu proceso en sí? Que de mi proceso en ejército. el ejército resaltaría que la calidad humana con la que se desempeñaron muchas misiones, por ejemplo, misiones internacionales, el propósito de dar ayuda, de ir como ayuda humanitaria, ese es un propósito bonito. No, no de nosotros no somos guerra, Claro. nosotros no pertenecemos a ese grupo de ay, vamos allí a no, vamos allí a ayudar, a aportar lo poco que se puede aportar en el país que sea. Entonces eso es lo que me parece bonito, es el proceso y es a lo que estamos. Bueno, y algo que tú también continúas, porque ahora que estás ya, claro, digamos, institucionalizada al quieto, vamos, en Pontevedra, pero también sigues de voluntaria. Sí, sigo haciendo voluntariado, estuve estudiando discapacidad, conocí una profe increíble, que ahora somos súper amigas, era una profe así como muy, muy gallega, de estas que se ponen ¿Vale? la bata y son como superhéroes, pues ella es así, ella es muy gallega, muy, muy de la... como de los valores, de recordar que estamos aquí. Entonces, esa persona como que cuando conoces a esa gente así, que te aporta tanto y que tiene tanta vida, pues te va llevando y te arrastra esas cosas y te enseña y te abre ojos en donde tú no pondrías, ¿sabes? No enfocarías allí. Pero sí, esta persona pues me enseñó este mundo y me encanta, me encanta. Y hago voluntariados en discapacidad, que es una gente increíble. Yo los llamo los peques, pero no son peques. Los peques te dan una base de humildad y te recuerdan que no somos nada en este mundo y que, bueno, que sus cabezas así estén muy perdidas en el autismo o en daño cerebral, te devuelven a la vida, te perciben cómo estás sin hablar,
con esas miradas o esas sonrisas que parece que no están, pero están ahí y lo ven todo. Sí, es muy bonito. ¿Cuánto aporta, ¿no? Cada Sí, y cuánto nos cada enseña. persona por eso, efectivamente? Porque a veces nos creemos con la parte de ir de, ya no por docentes, sino como mayores o como aquí voy yo con toda mi esencia, y al final lo que haces es aprender tú Sí, sí, de claro. ellos. Yo el voluntariado que hago no voy allí para darles un servicio, no, yo voy allí para que ellos me acompañen. Entonces nos acompañamos mutuamente. Tenemos el sistema de comunicación, el que sea, el que tengamos, el de braille, el de la tablet, el de signos. Y entonces cada uno se expresa y se comunica contigo y intenta ese contacto, como abrir un canal entre su mundo y el nuestro. Y es súper bonito. Y lo consiguen ellos, no lo conseguimos nosotros, pero nosotros aún estamos como con la mente muy cerrada, como que somos muy, pues lo básico. Es hola y hasta luego, y qué tal estás, preguntas de siempre, no, entras allí como que entras en otra dimensión. Estás en su mundo, bajas esas revoluciones que llevas tanto, porque ellos van muy despacio. Entonces necesitan una persona tranquila, una persona que no, en vez de acelerarlos, los entienda. Y te enseñan muchas cosas, te enseñan que no puedes hacer todo tan rápido, que tienes que ir más lento. Te enseñan a respirar, que es algo que no hacemos. Yo, por ejemplo, no respiro. Yo respiro de pecho. De No prisa, respiro, ¿no? sí, venga, va, hay que hacer todo esto así y ya. Y no, ellos te enseñan otra cosa. Y eso que tú me lo estás contando, que ya con 3 niños, a ver, tú deberías de venir un poquito más calmada. Ni nada, no, no. A ver, el tema de los niños es que es complicado porque yo siempre he dicho que como educadora igual no he aportado lo suficiente, ¿no? No he educado con las herramientas que tengo, pero podía haber educado mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis niñas se han educado en la prisa, en venga, hay que hacerlo todo bien, hay que destacar, hay que tener buenas notas, hay que ser autosuficientes. Y luego, bueno, llegó el niño quien nos dijo, no, esto no va así, esto va más lento, tienes que tener cuidado con lo que dices, con lo que piensas, no todos vamos por esa línea. Entonces tengo unas niñas que, bueno, cada una es diferente, tiene una personalidad diferente, una es súper correcta, súper marcando siempre lo que tiene que hacer, sabe cuándo tiene que estar, en qué momento, y luego la otra también ya es más dispersa como yo, no me condiciones, no me limites, soy libre, y es lo que venimos a hacer, Claro. a ser libres. Y entonces, bueno, lo tengo todo en mi casa. Sí. Aunque no están conmigo, porque ya cada una pues ha decidido hacer su vida donde más cómodas están. Pero bueno, sí que cuando nos juntamos se nota. Digo yo, madre mía, qué duro es esto. Y nunca terminas de educar. Claro. Así sean independientes, tengan 20, 25, lo que sea, cuántos años, siempre estás educando y siempre te están educando a ti. Es un proceso muy bonito. Un proceso que nunca termina, ¿no? Como dices, Nunca al termina, final. no, nunca termina. Y luego, bueno, tiene sus días buenos y sus días malos también, porque bueno, a ver, no todo siempre es bonito. En este camino no todo siempre es bonito. Pero luego, cuando pones en una balanza y dices, jova, qué guay. Y estoy muy orgullosa de ellas, de las niñas y del niño también, Igual, porque ¿no? claro, poco a poco, aunque está en una generación complicada, se nota muchísimo, que es una generación en la que se están saltando muchas habilidades sociales, ya no es como las hermanas, ya no saludan un buenos días con la mano, o buenas tardes, o hola, me llamo Airán. No, esa parte se la están saltando. Entonces, para volver a reconducir es muy complicado, porque ahora van muy rápido. Ahora los niños de ahora van tan rápido que no la estás pillado. Tienes que estar muy, muy pendiente porque
tienen mucho acceso a la información rápida, a la información que desinforma, claro. En cambio, antes con las niñas no era así. Tú les decías eso y eso era. Ahora tú les dices algo y te lo debate de 1000 formas, ¿no? Porque yo lo he visto que una persona dijo así, o no, esto se hace así, o bueno, ¿por qué tiene que ser así? Antes no, antes era, tú les decías, bueno, esto va por aquí, este es el camino y este es el otro, ¿cuál queréis coger? Pero solo habían 2 opciones y es que ahora hay 1000 en la cual tú tienes que negociar constantemente. Antes no se negociaba. Antes era, ¿no? Antes era, y es también como nos educaron nuestros padres también. Antes era, se hacía verde, verde, o se hacía azul, azul. ¿Crees que tenga algo que ver ahí el que fuesen chicas y él sea chico? Sí, tiene mucho que ver, porque claro, yo soy como mi madre, o sea, a mi madre le gusta todo. Al final parece que no, tú quieres no educar como te educaron a ti, pero al final seguimos patrones. Y por más que queríamos darle la vuelta, eso está ahí. Eso está ahí. Tienes que trabajar muchísimo contigo misma para poder cambiar esa forma de educar. Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en lo de hay que ser supervivientes, hay que ser mujeres. Pues venga, ya que estamos aquí en este mundo, pues hay que ser muy guerreras. Y claro, eso también lo tengo de mi madre, que mi madre es madre soltera, fue madre soltera, que ahora le llaman monoparentales, que es muy bonito lo de monoparental, pero fue madre soltera siempre. Y entonces es como, a ver, vamos chicos, vamos para adelante porque yo decido ir para adelante. Entonces, nosotros con ella. Qué valor, ¿verdad? Sí. Ahora pues igual tú tienes una separación, una ruptura, pero siempre está esa figura paterna ahí, entonces hay lo de las custodias compartidas, está todo esto como más estructurado. Pero en el momento que fue el de mi madre no había eso. Los hombres son libres porque allí, claro, hay mucho machismo. Claro, venimos también, ¿no? Sí. Exacto, Y allí te toca supervivir. Y las madres siempre serán con los niños. O sea, los hijos siempre serán para las madres. Los padres, pues ya vendrán. Si vienen. Paula, ¿y cuántos hermanos sois? Porque al final hablamos, pero no... Sí, nosotros somos 4 hermanos y todos estamos así distribuidos. ¿Sí? Sí. Tengo un hermano en La Rioja, que también militar. Tengo un hermano en Madrid, que también es militar, es el más pequeño, es el que más juguillas es el que es paraca, el que guay, ahora es suboficial. Y tengo una hermana en Pamplona, que bueno, le encanta este sitio, le encanta, bueno, está destinada en Huesca, pero vive en Pamplona. Y le gusta todo esto, le gusta la libertad que tiene allí también, que se va al monte, que se va, que esto de ser libre es tremendo, sí. Y bueno, y yo aquí, en esta costa gallega, que es impresionante. Pues sí. ¿Por qué decides, pues ya, salirte de alguna manera del ejército? Bueno, primero empezó porque cuando yo entré en el ejército fui destinada a Vitoria. Y en Vitoria, bueno, es una ciudad impresionante. Todo lo que es el País Vasco tiene una infraestructura y una ciudad muy cuidada, pues es que el País Vasco tiene todo industria, todo se quedó allí, entonces se nota en el poder de esa ciudad, ¿no? Entonces fui destinada allí y por casualidades de la vida como que disolvieron la unidad y nos mandaron forzosos a Burgos. Y en Burgos, yo viviendo en Laredo, hacía ruta hacia Vitoria. Entonces teníamos así, pues en un coche, 5 personas, cada uno llevaba un día el coche y hacíamos ruta. Pero al pasarnos a Burgos fue un poco locura porque eran de Laredo a Burgos, eran 250 kilómetros y los teníamos que hacer todos los días. Y si hacía mal tiempo, los hacíamos. Si nevaba, los hacíamos igual. Era ida y vuelta, o a veces cuando salíamos de trabajar a las 2:30, la vuelta era impracticable porque había nevado. Entonces teníamos que esperar en la carretera hasta que pudiera pasar la máquina. 1000 cosas pasaron. Entonces ya de ahí decidimos volver a Galicia, que bueno, aquí
está el trabajo a 10 minutos, es un pueblo pequeño, Pontevedra es un Claro. pueblo pequeño al final, te da todos los beneficios, tienes colegio cerca, tienes el trabajo, tienes la tienda, tienes el súper, todo muy cerca, no dependes de un coche para todo. Pero ¿qué pasa? Que para ascender en esta profesión tienes que buscarte unas plazas y entonces si no tienes aquí sitio, tienes que marchar y es volver a hacer ruta, marchar a Madrid, porque lo más cerca que tienes es Madrid. Madrid, el sur, que casi nadie quiere marchar, porque los gallegos son muy de su tierra, muy de no salir de aquí. Aparte que cuando ya se nota, cuando están fuera le echan muchísimo de menos La esto. morriña. La morriña, sí. Entonces nada, decidimos, bueno, dije, no, vale, pues cumplo mi periodo aquí, que yo creo que estamos en este mundo, pues estamos en un constante cambio y este ha sido el mío. Y bueno, ahora estoy pues fuera del ejército de tierra, pero bueno, tengo una parte de mi corazón allí, con algunos jefes que tuve que fueron increíbles, que todavía están allí, que bueno, no nos vemos lo que podríamos vernos todos los días, pero sé que estamos presentes. Y bueno, y ahora es un cambio, pero me gusta, también me gusta. No dejes de pasar por aquí, de seguir este canal. Si te gusta el contenido, dale un poquito al like, activa la campanilla, estarás al tanto de cada nuevo vídeo que se sube. Sigue este espacio, sigue este encuentro para muchísimo más. Gracias, porque contigo esta comunidad va creciendo. Paola, ¿qué hubieses sido, qué hubieses hecho si hubieses tenido otra forma, otra oportunidad? Aquí en España, dices. En general, en tu vida. En mi vida, yo creo que yo tenía que haber hecho algo como un servicio social, una ayuda más que todo hacia las mujeres. También creo que eso lo tengo de mi madre, que mi madre trabajó en un hogar infantil y estaba súper pendiente de los niños. Un hogar infantil allí es como aquí un príncipe Felipe, de niños de familias desestructuradas o niños con conflictos que tienen un comedor, que tienen una educación, pero vuelven a sus casas. Entonces, yo creo que eso, como lo viví tan cerca, creo que se me interiorizó mucho y yo haría algo así, un proyecto social para que no... Algo que igual no estoy preparada y lo puedo decir ahora que estoy aquí desde tu sofá, que es muy cómodo, pero ese sería así mi gran proyecto. Y no hablo solamente con niños, que eso sería un proyecto magnífico, también lo haría con la gente mayor que está tan olvidada, que es quien nos ha dado todo esto, quien ha luchado por muchas cosas, que hay unas abuelas que son admirables, que son las que han trabajado siempre, las que quedaron en casa, ahora están en una residencia, es la voz que se ha quedado sin voto, sin opinión, pues ahí me gustaría también un proyecto así. Eso sería importante. ¿Crees que queda trabajo por hacer en la sociedad como para con nuestros mayores? Muchísimo, muchísimo. Aparte la gente mayor, ya no solo por estos conocimientos que tienen, que la gente mayor solo hace estas cosas y te las hace con ese cariño que sabe que a ti te van a gustar. Saben también, tienen mucha cultura en plan de sus vivencias, gente que emigró también, mujeres que emigraron, hombres que emigraron aquí en Galicia y ahora la vuelta es como ahora vamos a morir en esta resi porque no hay más apoyo o no se invierte en la gente mayor. Y la gente mayor es total, lo puede dar todo. Gente que, bueno, está pasando sus procesos pues, de un Alzheimer o una enfermedad degenerativa, pero es gente que aportó muchísimo en este país. Y esa sí que no volverá, esa generación no volverá. Esta generación lo dio todo, lo dio todo. Y sí que están muy abandonados. ¿Qué podrías o qué crees que le ayudaría a esas familias, a esas personas, tal vez a
a reencontrarse con ellos? Pues, ¿qué le daría? Joder, sentarte con una abuela a que te cuente un poco de su historia, de sus vivencias. Por ejemplo, la bisabuela del niño vivió una parte de la dictadura, recuerda cómo su padre se tenía que esconder, recuerda el tiempo que pasaron hambre. Entonces, todas esas historias que tienen, toda esa cosa que es como fantasía, que parece que no ha pasado, pero ha pasado. Esto que estuvieron solas las mujeres trabajando, escondiendo a sus hombres con el tiempo de la dictadura, pues eso de sentarte con ellas a ganchillar, a hacer ganchillo, que es lo más fácil que hay, o a escucharlas, o a ver un álbum de fotos, es reconectar. Hay mucha gente que conecta, no siendo familiar. Yo, por ejemplo, puedo conectar con una persona mayor ya solo con el álbum de fotos que me lo ha enseñado 3 veces, no me importa, porque en cada foto hay una historia diferente. Pues en este momento, y recuerdo, y los llevo a ese momento, y eso es súper bonito, que conecten ellos con sus vivencias, que no las olvidan, porque al final la memoria a largo plazo la tienen ahí siempre, tengan el Alzheimer que tengan, o estén pasando por una dolencia física, por lo que sea. Su memoria a largo plazo siempre está y se activa con el recuerdo y se activa con el acompañamiento. Al final la gente pierde mucho su noción del tiempo porque está sola. Y la soledad es muy dura. En este tiempo de Navidad, de luz, deberíamos seguramente mirar hacia adentro, ya no por mirarnos a nosotros, sino por mirar dentro y más allá en esta sucesión de nuestros ancestros, porque no estén, pero también los que están, Los que quedan. Que los estamos dejando. Los estamos aislando. Los estamos aislando porque molestan. Molesta porque igual no va al ritmo tuyo. Si vas con ellos a dar un paseo, tus pasos tienen que ser más cortos. Y entonces no es que tus pasos sean más cortos, es que su ritmo es más lento. Por ejemplo, el tema de salir a comer con los abuelos. Es que salir con los abuelos, que todo les parece, esto está... Porque los abuelos tienen eso de que ya no tienen filtro. Ni las abuelos, digo abuelas también, no tienen filtro. Entonces, esto les parece soso, o esto les parece salado, o esto no les sabe. No me sabe, ¿sabes? Tienen esa contestación, esto no me sabe, o esto no me gusta. Son como los niños. Si a los niños no les gusta algo, lo dicen. Entonces, hay que saber entender que cuando llevas a una persona mayor a casa, con los años sus papilas gustativas pierden los sentidos, pierden el sentido del gusto, de la parte del salado, donde sienten la sal, donde perciben los sabores. Pues no, ellos necesitan, si está a su punto, ellos necesitan más salado. Entonces no es que incordien, no es que sean personas molestas, es que han pasado muchos años y sus células se han deteriorado. Y entonces van a otro ritmo y hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque para allí vamos todos. Es el final de todos. Vamos a ser esas personas molestas que molestan cuando están en la mesa, pero no es una molestia, es como ellos lo sienten. Y hay que acompañarlo. ¿Y está salado? ¿O está soso? Pues un poco más de sal. No les va a hacer daño. La sal no les hace daño. Que ya tenemos esos mitos de la tensión alta y todo eso. No. Parece que ya no vivimos, ¿no? No, claro, es que estamos... No, pero es que está tomando la pastilla de la atención, tiene que no comer sal. Eso es mentira. La sal es importante. Sí. Comer bien, comer a gusto es importante. Sobre todo lo que dices, comer a gusto. Comer a gusto, es que de así verdad. sea algo procesado, que no sé, saludable no es tanto, pero que estés a gusto. Que esté a gusto. Eso es lo importante. Que tú sientas los sabores, sí. Es a gusto. Y es lo que pasa con ellos. Y supongo un poco también, ¿no? Como decías, cuando uno es mayor, sí, se vuelve a ser niño. ¿Qué pasa? Que a los niños les das un teléfono, una maquinita, y los pones a jugar y dices, no molestes.
a quien le grita, ¿no? A una persona mayor también hay quien le grita, cierto es, pero no le das la maquinita, no le das eso, es como que siguen molestando, ¿no? Sigue molestando, es una persona. Pues igual también molesta el que tenga una pérdida, tenga una incontinencia, pérdida, molesta que esté en este sofá, molesta que ellos no quieran llegar al tema del pañal, que eso es un tema que, bueno, es incómodo. Pero es incómodo para ellos, ¿no? Es incómodo para ellos, no, claro, claro. es para ellos. que sí. Es como me estás cortando una libertad Justo. ya condicionándome a ponerme algo. Y es un proceso muy difícil de entender, que al final ellos lo terminan asimilando, pero a su ritmo, claro. con su tiempo. Para todo hay un tiempo. Es como cuando tú haces un cambio en tu cuerpo, en tu aspecto físico, cortar el pelo. Cortar el pelo para mí es una cosa que es como tiene su proceso. Entonces, si yo decido cortar el pelo, pues yo que lo tengo muy largo, lo decido cortar corto, tengo que tener un proceso ahí de aceptarlo, pues igual lo peino así, igual, pues es como algo tan básico que parece básico, pero no lo es. Y para ellos también es así. Pasar de ser independientes a depender, claro, es horrible. Ya nos pasa a nosotros. Tal vez estos días tienes muchas tareas que hacer, así que seguimos con Paola, pero sí lo vamos a repartir en 2 encuentros para que prestes atención a todo lo que nos cuenta. Muy normal, sí. Y allí era como, ¿y estos raritos de dónde son? Asunada desde el retrovisor.